Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a tocar un tema que me estuvieron consultando mucho y preguntando mucho y me preguntan mucho en algunas cartas natales cuando hago lecturas y eso, que es el tema de lo que se llama técnicamente los signos interceptados, ¿no? Algunas personas dicen las casas interceptadas, pero las casas no están interceptadas, lo que están interceptados son los signos que están dentro de las casas, ¿no? ¿Qué es un signo interceptado? Bueno, las casas astrológicas, ¿no? Digamos, sabemos que el zodíaco está dividido en 12 casas, en 12 signos y también en 12 casas. Y bueno, no coinciden las casas con los signos, ¿no? Y dependiendo de la latitud y la longitud y de la época del año, las casas, digamos, algunas casas se hacen como más grandes y otras más chicas, ¿no? Es decir, normalmente en un zodíaco perfecto tendríamos 12 casas de 30 grados cada una, dividiendo igualmente, ¿no?, el zodíaco de 360 grados en 12 partes iguales. Pero esto no ocurre, algunas casas son más grandes que 30 grados, otras por lo tanto otras son más chicas, ¿no? Entonces en algunos momentos las casas astrológicas se hacen como tan grandes que hay signos que quedan interceptados en el medio, que significa que ninguna cúspide de la casa cae en ese signo, ¿no? Y esto, bueno, se supone que es un poco perjudicial para la energía de ese signo. Hay que decir que la regla que ocurre con los signos interceptados es que siempre ocurren de a dos, porque son simétricas las cartas. Entonces, si yo tengo Géminis interceptado en la casa 3, voy a tener, bueno, dentro de lo que sería la casa 3, ¿no?, voy a tener Sagitario interceptado dentro de lo que es la casa 9 o dentro de la casa que sea, ¿no? Porque digamos, si un signo está interceptado en una carta, eso quiere decir que su opuesto también está interceptado. Entonces hablamos siempre de pares de signos interceptados. Ahora, ¿qué significa que el signo está interceptado? Bueno, significa que le cuesta de alguna manera manifestarse en la vida de la persona y que la persona va a tener que hacer un esfuerzo consciente para manifestarlo, si es que puede, ¿no? Ahora, subrayo que esta cosa de que a la persona le va a costar no significa que ese signo no se va a poder, ¿no?, manifestar, porque a veces la gente entiende un poco estas cosas a nivel un poco extremo, ¿no? Es decir, uy, si tengo Géminis interceptado, ¿quiere decir que no voy a tener manos ni comunicación? No, significa que alguna cosa de eso te va a costar, pero no significa que no vas a poder tener comunicación. Y de vuelta, si tengo Sagitario interceptado, significa que no voy a tener una cosmovisión y no voy a viajar nunca al extranjero, nunca voy a cruzar la frontera. Probablemente no, pero sí significa que vas a tener, que esa energía te va a costar manifestarla o no se va a manifestar con tanta espontaneidad o liviandad como otras energías que estén más presentes en la carta. Bueno, una aclaración importante que viene al caso: no todos los sistemas de división de casas nos dan signos interceptados. Por supuesto, en el sistema de signo por casa, ahí no tenemos signos interceptados, porque cada comienzo de signo es el comienzo de una nueva casa. Ese es el sistema que se usa mucho en algunos astrólogos de astrología tradicional. Y tampoco tenemos signos interceptados en lo que se llama sistema de casas iguales. El sistema de casas iguales es, uno toma donde está el ascendente, ahí comienza la primera casa y cada 30 grados comienzan las otras casas, y entonces divide el zodíaco en 12 casas iguales de 30 grados. Ahí no tenemos signos interceptados. Los signos interceptados los tenemos en los sistemas de casas variables como Placidus o Plácido, Regiomontanus, etcétera, ¿no? Que son los que usa, bueno, un poco la astrología moderna, ¿no? Que son los que uso yo. Así que hay algunos astrólogos que no usan este sistema de casas y que no van a hablar o no van a tomar en cuenta los signos interceptados. Así que bueno, creo que la mejor manera de ver esto es con ejemplos, y así que bueno, vamos a mirar cartas de gente muy conocida para analizar los signos interceptados que tienen en sus cartas y bueno, cómo parecen haberlo influido en su vida pública, ¿no? Y bueno, esta vez no voy a comenzar con la carta de David Bowie, a pesar de que David Bowie tiene dos signos interceptados que son Virgo y Piscis, pero vamos a empezar mirando una carta real, la carta de el rey Charles III de Inglaterra, o del rey Carlos III de Inglaterra, o del príncipe Carlos, como se lo conocía antiguamente. Esta es su carta y podemos ver en su carta que él tiene interceptados dos signos que son
Géminis, que está dentro de la casa 11. Fíjense que la cúspide de la casa 11 está en Tauro y la cúspide de la casa 12 está en Cáncer, o sea, no hay ninguna cúspide en Géminis, ¿no? Y fijémonos que también, obviamente, si está Géminis interceptado, yo dije el signo opuesto también está interceptado, también tenemos a Sagitario interceptado en la casa 5, dentro de la casa 5. La cúspide de la casa 5 está en Escorpio, y donde está el Sol, y la cúspide de la casa 6 está en Capricornio, o sea, no hay cúspides en Sagitario. ¿Qué significa esto? Bueno, que de alguna manera a esta persona, ¿no?, a Charles o al príncipe Carlos, le va a costar o le costó en su vida, bueno, expresar de alguna manera energías que tienen que ver con Sagitario, y expresar energías que tienen que ver con Géminis, ¿no? Y aclaro esto yo lo mencioné perfectamente cuando hice la carta de Charles o del príncipe Carlos. Hice todo un video analizando la biografía y la carta, lo pueden ver en mi canal. Bueno, pues si nos fijamos la vida de él, podemos decir que él tuvo problemas en esto. Bueno, sí. ¿Qué significa? Vamos a empezar con Sagitario. ¿Qué significa Sagitario? Sagitario significa, a ver, a un nivel un poco, digamos, superficial, significa los viajes al extranjero, estar en contacto con el extranjero, estar en contacto con gente diferente de la de uno, abrirse a nuevas ideas. Bueno, Charles era el heredero del trono inglés y parte de la corona y de la realeza, que es una institución tremendamente conservadora y tremendamente tradicional, ¿no? Y bueno, por ser el heredero del trono de Inglaterra, el extranjero de alguna manera le estaba vedado. Él tenía que vivir en Inglaterra y prepararse para ser rey, ¿no? Es decir, en el caso de Charles es muy común, digamos, un caso típico de ascendente Leo, la persona que tiene que aprender cómo se brilla, ¿no? Y tiene que aprender la función solar, ¿no?, que es Leo. El rey es Leo, ¿no? El rey es el sol. Entonces, nada, no podía irse. Él estuvo viviendo en un momento que estuvo estudiando, no sé, que fue a hacer un curso a Australia, estuvo viviendo un poco en el extranjero, pero si bien viajó mucho por el extranjero, porque, digamos, la realeza británica viaja, y bueno, los británicos tienen esa cosa del Commonwealth, que era el antiguo imperio británico, entonces visitan lo que eran las antiguas colonias, ese tipo de cosas. Australia era una antigua colonia inglesa. Bueno, no podía irse a vivir extranjero, no podía ser como cualquier hijo vecino que decía, quiero ir a pasar, no sé, un año a Alemania, me quiero ir a pasar un año a París. Él era el heredero de la corona, no podía viajar. Para viajar tenían que autorizar, tenía que ser un viaje oficial, no podía disponer de eso. Por otro lado, tenemos que Sagitario significa la cosmovisión de la persona, el conjunto de verdades que de alguna manera hace que la persona tenga una visión del mundo. Y bueno, Charles tampoco podía comunicar su propia cosmovisión ni poner en práctica su propia cosmovisión. Él era el heredero del trono y toda su vida estaba ligada a ser el heredero del trono, y tenía, digamos, un poco su propia filosofía. A nadie le importaba, él no podía poner en práctica su propia filosofía de vida porque ya estaba la filosofía de vida y su cosmovisión determinada por el sistema, ¿no? Charles tuvo algunos, por ejemplo, a Charles le interesó, se estaba muy interesado en las plantas, en la medicina alternativa, en la homeopatía, y él se dedicó un poco a ese tipo de cosas, pero eran como cosas un poco debajo del radar, ¿no? Pensemos que él tenía su propia convicciones políticas, sus propias ideas políticas, pero bueno, no es el rol del príncipe heredero ir al Congreso, a donde sea, decir, yo creo que esto en política exterior tendríamos que hacer esto, en política social tendríamos que hacer esto. Él se tiene que guardar todas sus opiniones porque el rey no opina de esas cosas. Bueno, y menos el heredero al trono, porque ni siquiera era rey. Lo mismo ocurre, podemos decir, con Géminis, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con comunicar, hablar libremente. Es decir, si bien aparecía mucho en la prensa, es decir, todo eso estaba pactado por el palacio, que tenían que aprobar si le querían hacer un reportaje, si tenía que hablar, mismo si iba, bueno, él vivía yendo a eventos y ese tipo de cosas, dando la mano, pero era todo protocolar, todo lo que él tenía que decir, ¿no? Es decir, entonces podemos decir que de alguna manera esas áreas de la vida, tanto lo geminiano como lo sagitariano, de alguna manera estaban sujetos a situaciones externas que él no podía controlar, ¿no? Y acá hay una cosa que yo quería usar la carta de Charles, porque la clave para entender si podemos expresar o cómo podemos expresar los signos interceptados tiene que ver con las cúspides de la casa donde está el signo, ¿no? Vamos a ver, la casa 11, la cúspide está en Tauro, entonces esto nos dice que la llave para que Charles expresara Géminis está
en el regente de Tauro, que sería Venus, ¿no? Y Venus está en muy buena posición porque está en Libra, que es su domicilio, aunque está en conjunción a Neptuno, que no es la mejor conjunción para un planeta. Pero bueno, está en el bajo cielo, en la cúspide de la casa 4 o en el fondo del cielo, ¿no? Entonces podemos ver que de alguna manera Charles tiene acceso de alguna manera a ese Venus y puede, digamos, llegar a expresar su opinión. Pero miremos lo que pasa con Sagitario. Sagitario tiene la cúspide digamos, la cúspide de la casa 5 está en Escorpio, en el signo anterior. ¿Y cuál es el regente de Escorpio? Bueno, yo tomo los regentes tradicionales, digamos, el regente supuestamente moderno es Plutón, pero yo no tomo a Plutón como regente de Escorpio para estas lecturas, tomo a Marte, ¿no? Que es el regente tradicional, y Marte está en la casa 5, en Sagitario, o sea, está en el signo que está interceptado, ¿no? Entonces, si Charles quiere usar Sagitario, tiene que de alguna manera pedirle permiso a Escorpio, al regente de Escorpio, la llave para abrir la puerta de Sagitario, vamos a pensarlo así. Pero ¿qué pasa? La llave, que es Marte, está guardada dentro de Sagitario, ¿no? Entonces eso es como una persona que se olvida la llave adentro de una habitación que queda cerrado, el que se cierra el auto y la llave queda dentro del auto y está trabado, ¿no? Es como no puedo acceder a la llave, ¿no? Entonces ahí es bastante más intrincada la cuestión bueno, de cómo usar la energía del signo, ¿no? Porque si el planeta que nos tiene que dar el acceso al signo ese está metido dentro del signo que está interceptado, es como que ahí sí cuesta muchísimo expresar eso, o probablemente casi no lo vamos a expresar. Y fijémonos también que tenemos planetas en estos signos interceptados. Charles en Géminis tiene a Urano, que está en los 29 grados de Géminis, que ya se está yendo, pero en Sagitario él tiene Marte y Júpiter, ¿no? Entonces, esto nos da también una clave de que esos planetas van a ser planetas que de alguna manera no van a estar muy presentes en su vida y que él va a tener problemas para expresarlo. Y bueno, esto es un poco lógico, ¿no? Marte, si él es el heredero del trono, no puede andar por ahí expresando Marte, peleándose con todo el mundo, digamos, siendo asertivo. Tiene que seguir la tradición y se tiene que guardar esos impulsos de Marte, ¿no? Júpiter podría hacer lo mismo, si tomamos a Júpiter como la propia... digamos, sus deseos de filosóficos, sus ideas filosóficas, ¿no? Su deseo de viajar y bueno, todas esas cosas no las puede hacer, ¿no? Júpiter también significa otras cosas, significa abundancia, él vivió una vida de abundancia, no es que algunos aspectos de Júpiter los vivió, pero hay otros aspectos de Júpiter que él no los pudo vivir, lo que yo decía del extranjero, su propia filosofía de vida, ¿no? Y fijémonos que es significativo que Urano esté en un signo interceptado, ¿no? Porque Urano, ¿qué significa? Urano es el área en la vida donde somos diferentes a los demás, donde hacemos las cosas de nuestra manera y donde no seguimos las tradiciones, rompemos las barreras. Bueno, una persona que va a ser rey de Inglaterra y que es príncipe heredero del trono de Inglaterra no puede ser una persona uraniana, tiene que seguir la tradición, y si tiene algunas ideas revolucionarias o que no van con el sistema, se las tiene que guardar para sí, no las puede expresar, ¿no? Es decir, todo lo que es el lado uraniano de la vida lo tiene que dejar de lado porque él es el futuro rey, ¿no? Entonces fíjense cómo nos dice que muchos los signos interceptados acerca de la persona y de la vida y de lo que le tocó vivir en la vida. Bueno, ya que estamos con la carta de Charles o de el príncipe Carlos o del rey Carlos, vamos con la carta de su ex esposa Lady Diana Spencer o Lady Di, como se llama acá. Quien, si miramos la carta, parece casi no se nota, pero los signos de Leo, el signo opuesto que es Acuario, están interceptados, ¿no? Es decir, la cúspide de la casa 2 está muy al final en los 29 grados de Capricornio, por lo tanto Acuario no tiene ninguna cúspide y la cúspide siguiente recién está en Piscis, y lo mismo ocurre con la casa 8, la cúspide está al final de Cáncer, Leo está interceptado y bueno, la cúspide siguiente está en Virgo, ¿no? Pasada la mitad de Virgo.
Y acá es bastante interesante porque porque quería dar este ejemplo porque, bueno, alguien podría decir, bueno, en esta carta esta persona tiene Leo interceptado, le va a costar destacarse o le va a costar brillar o atraer la atención. Bueno, no fue el caso de Lady Di. Lady Di, donde iba, tenía todas las cámaras alrededor y era una persona, así, ese fue un poco el karma del príncipe Carlos, ¿no? Donde iba a decir, cuando era chico lo pagaba la madre, que brillaba más que él porque era la reina, y después cuando se casó lo opacaba la esposa, ¿no? Entonces, pero bueno, ascendente Leo tiene que aprender a brillar, entonces de alguna manera fueron estas personas que le aparecían en su vida, fueron preparaciones para que él aprendiera a brillar y a estar en el centro de la discusión y de las cámaras, ¿no? Por decir así, bajo las luces, bajo los reflectores. Ahora, en el caso, entonces se podría decir, bueno, ¿qué significa? Si la persona tiene el Leo interceptado, significa que no va a poder expresar o Leo y que va a pasar totalmente desapercibida. No fue el caso de Lady Di, ¿no? Pero sí podemos decir que de alguna manera Leo también tiene que ver no solo con atraer la atención de los demás y los flashes y ese tipo de cosas, sino Leo tiene que ver con la autoexpresión, con decir yo soy yo y yo hago las cosas y yo me divierto y yo la paso bien y yo, ¿no? Es decir, expreso mi esencia, y esto es algo que quizás a Lady Di le costó muchísimo hacer, porque en realidad ella era la prometida del rey de Inglaterra, después era la esposa del rey de Inglaterra, la madre del futuro rey de Inglaterra, entonces tenía que seguir todos los protocolos y no podía. Hubo un montón de situaciones donde ella quería salir, era una chica joven, quería salir, quería ir a bailar, quería ir a los musicales, quería hacer esto, quería hacer lo otro, y se lo impedían porque no quedaba bien que la princesa fuera visto en tales lugares, ¿no? Lo mismo se puede decir de alguna manera del lado acuariano de la vida. El lado acuariano de la vida tiene que ver con, digamos, trascender las viejas estructuras jerárquicas. Bueno, él ya era parte de la monarquía, no podía expresar, digamos, sentimientos muy acuarianos y revolucionarios. Ahora, miremos un poco los planetas que están en los signos interceptados. Ella tiene Urano en Leo como signo interceptado, que es un signo interceptado, y también tiene en Acuario la Luna, y tiene a Júpiter, ¿no? Entonces tenemos el mismo caso del príncipe Charles, ¿no? En el sentido de que tiene a Júpiter interceptado, entonces su propia filosofía, su propia cosmovisión, su propia visión de la verdad, ella no la puede expresar, porque ella es no solo porque fue la esposa del que iba a ser rey, parte de la realeza, sino que tampoco de chica, ¿no? Ella era parte de los Spencer, que era una de las familias más importantes de Inglaterra, ¿no? Que con más alcurnia, entonces tampoco se le permitió cuando esas personas tienen esas posiciones en clases sociales muy altas en esas sociedades, tienen que vivir un poco de acuerdo al rol que le da esa alcurnia, ¿no? Y fijémonos que la Luna está en un signo interceptado, y Lady Di tuvo problemas importantes. No solo tiene una Luna en Acuario, que la Luna en Acuario es una luna, de alguna manera podemos decir fría, impersonal, ¿no? Sino que está en un signo interceptado, ¿no? Entonces eso ayuda a profundizar como una luna que no se puede expresar. Y ella, tuvo todos estos grandes problemas de sentirse sola, la soledad, de que se quería en un momento incluso suicidar, ¿no? De que tenía problemas de anorexia, ¿no? Que se sentía que nadie le iba a querer si ella estaba gorda. Y ella tuvo toda esta historia de que la madre los abandonó cuando la madre dejó al padre y a su familia, lo cual fue un gran escándalo, ¿no? Y cuando ella era pequeña, ¿no? Cuando ella era chica, entonces se dieron un poco todas esas cuestiones donde para ella vivir lo afectivo, ella siempre tuvo lo afectivo que como impedido, ¿no? De alguna manera lo tuvo un poco con los hijos, ¿no? Pero tampoco, digamos, los hijos de ella, como iban a ser el heredero del trono y el hermano, eran como un poco tenían que ser criados de acuerdo al protocolo real, ¿no? En toda esa cosa, ¿no? Fijémonos también que del otro lado decía está Urano en Leo, ¿no? Entonces lo mismo que el príncipe Carlos. Urano es nuestra manera en que nos mostramos cómo somos diferentes, y nadie puede en esa situación que estaba ella mostrar su lado uraniano, ¿no? Esto podemos decir que hay algunos aspectos de los signos o los planetas que ellos no vivieron, ¿no? Yo digo, Júpiter estaba en un signo, o ella le costaba expresar Júpiter. Expresó Júpiter desde otro lado porque ella era, ascendente
ascendente Sagitario, entonces viajó por todo el mundo, hizo misiones humanitarias incluso después que se divorció, ¿no? Entonces obviamente vivió algo de Júpiter, no es que Júpiter no estuvo nunca salió de la frontera, nunca viajó, hizo de todo, ¿no? Es decir, vivió cierto aspecto de Júpiter, pero hubo cierto otro aspecto del signo que ella no pudo vivir. Lo mismo un poco con la Luna, pudo tener hijos, pero digamos, tuvo una madre que la abandonó, digamos, una familia fría, se casa con una persona fría, ¿no? Es decir, o que ella consideraba como muy fría, en una familia que también era muy fría, ¿no? La familia de la reina y todo eso. Bueno, ya que estamos con los ejemplos reales, vamos a la carta de María Antonieta, ¿no? La célebre reina francesa que decapitó la revolución. Y si su carta está bien, ella tiene también Géminis y Sagitario interceptados, ¿no? Podemos ver que, bueno, Géminis está interceptado en la casa 12, Sagitario interceptado en la casa 6. Y ella tiene, bueno, Plutón en Sagitario y Mercurio en Sagitario, ¿no? Y esto, de vuelta, nos da, no voy a hacer... Yo ya hice un análisis de la carta de María Antonieta, Lady Di, hice todas estas cartas, hice videos individuales. Pero bueno, podemos ver de vuelta un poco lo que yo decía, es decir, una persona que bueno, era hija de un emperador, la criaron por ser princesa, después muy joven se comprometió para ser reina, nunca pudo expresar su opinión, viajó al extranjero porque se casó por la fuerza, digamos, bueno, no sé por la fuerza, pero sí, sus padres hicieron una alianza con Francia para que ella se casara con el delfín francés, con el príncipe francés, y se tuvo que ir a vivir al extranjero sin que nadie le preguntara su opinión, ¿no? Es decir, entonces, bueno, son de vuelta personas que no pueden expresar su filosofía de vida. Ella tenía Mercurio también en el signo, el Mercurio y Plutón son los planetas que están en el signo que está interceptado, entonces de alguna manera ella no puede hacer valer un poco su opinión acerca de las cosas, ¿no? Esto tiene que ver con Mercurio, ¿no? No puede comunicar, es como se tiene que callar la boca y hacer lo que le dicen, ¿no? Y bueno, Plutón ahí en Sagitario de alguna manera también, todo lo que es el poder plutoniano ella no lo pudo utilizar propio y se le volvió en contra, ¿no? Es decir, primero los padres arreglan un poco su matrimonio y toda su vida y después viene la revolución y le corta la cabeza, ¿no? Ella no pudo de alguna manera disponer de esa energía plutoniana para sí, ¿no? Como encarnarla como propia. Bueno, y de una reina glamorosa pasamos a otra reina glamorosa. Esta es la carta de Boy George, el cantante británico que bueno, se caracterizaba por su feminidad y su rareza, ¿no? Sobre todo por su ambigüedad sexual. A principios de los años 80 podemos ver que Boy George tiene dos signos interceptados muy obvios que son Libra en la casa 6 y Aries en la casa 12, ¿no? Y bueno, ¿qué significa? En este caso Boy George no tiene planetas en estos signos interceptados, pero sí podemos ver que de alguna manera hay una cuestión de, bueno, la energía ariana y la energía libriana fueron dos energías que en su vida le costó expresar, ¿no? Es decir, Aries, la energía ariana en la carta de un hombre, sobre todo tiene que ver un poco con su propia masculinidad, ¿no? Con ese es el signo regido por Aries, ¿no? Perdón, Aries es el signo regido por Marte, ¿no? Que de alguna manera nos da un poco el guerrero interior, esa cosa por la cual luchar, donde sí, en Aries, de alguna manera, hombres y mujeres somos de Marte, ¿no? Somos guerreros, somos ahí donde vamos a ir a pelear por la cosa, donde mostramos, y los hombres, en la casa donde tenemos Aries, en la cúspide, de alguna manera, es donde tenemos la necesidad de mostrar nuestra propia masculinidad, ¿no? Es decir, las personas que tienen Aries en la casa 2, por ejemplo, sienten que ganar dinero, Aries en la cúspide de la casa 2 en Aries, bueno, en algún punto sienten que ganar dinero es algo que tienen que hacer para demostrar su hombría y competir con los demás hombres, ¿no? Bueno, Boy George no tenía mucha masculinidad y aparece Aries sin ninguna cúspide, ¿no? Y otro problema que tuvo mucho Boy George fueron siempre con las parejas. Él siempre estaba llorando por amor, deprimido por amor, incluso tuvo una ¿cómo se llama? Problemas, bueno, con la heroína, de adicción a la heroína y todo eso, que casi lo mata a finales de los 80 por lo deprimido que estaba por sus cuestiones amorosas y todo eso. Fíjense que, bueno, Libra está interceptado, ¿no? Como si de alguna manera a la persona le costara mucho expresar la pareja y ese tipo de cosas. A ver, de vuelta, si tienen Libra interceptado no significa que nunca van a tener pareja, pero puede llegar a ser un área que sí que les va a costar más, que van a tener que trabajar, ¿no? Esto nos muestra
áreas de la vida donde son las áreas de la vida cuando vamos a terapia decir, bueno, tal cosa está bien, pero esto lo tengo que trabajar conscientemente, ¿no? Bueno, la siguiente carta es la carta de Matthew Perry, ¿no? Chandler de Friends, quien fue, bueno, uno de los actores más conocidos y mejor pagados de los años 90. Y podemos ver que en su carta él tiene interceptado el signo de Escorpio en la casa 4 y el signo de Tauro en la casa 10. ¿Qué significa Escorpio? Bueno, Escorpio nos habla de lidiar con el lado oscuro de la vida, ¿no? Con la muerte, pero un poco con los instintos, con todos los lados, con toda la parte de la vida que uno pretende meter mejor abajo de la alfombra y no acordarse, ¿no? Y Tauro tiene que ver con las finanzas, básicamente, y eso. Fíjense lo que decía al principio, ¿qué significa? Que si esta persona tiene interceptado Tauro no va a tener dinero, no va a ganar dinero. No, en este caso obviamente no es así. Él ganó millones y millones de dólares por ser uno de los actores más populares de su momento. Ahora, ¿cuál era el problema que tenía Matthew Perry en su vida? Él tenía muchos problemas emocionales y muchos problemas afectivos, sobre todo. Entonces, bueno, tenía una adicción tremenda a las drogas, ¿no? Bien, esa cosa bien de Los Ángeles, de estar siempre adicto a las drogas y estar tomando drogas todo el tiempo. Y bueno, fijémonos en los planetas que están en... Y él como que no podía parar, hizo, digamos, terapia toda la vida, él fue a montones de cosas de desintoxicación y lugares de desintoxicación y eso, y nunca se pudo desintoxicar del todo, y de hecho se murió joven a los 50 y pico de años. Y fijémonos en los planetas que tiene Matthew Perry en los signos interceptados: la Luna, Neptuno y Saturno, ¿no? Entonces fijémonos que, bueno, ya la Luna está mal puesta en Escorpio, tocada por Saturno, que es un maléfico, es decir, está como bastante mal esa Luna, pero además de que está todo mal con esa Luna, o de los aspectos que están mal y la posición, el signo que está mal, está en un signo interceptado. Entonces es como que la persona no se puede hacer cargo un poco de la Luna porque está en el signo que está interceptado, y le cuesta mucho más llegar a sus propios sentimientos y bueno, a lo femenino, las mujeres. Él siempre dijo que tenía muchos problemas con las mujeres. Y fijémonos que los planetas, al estar, bueno, la Luna es un poco sin control, digamos, todo lo que eran los sentimientos no lo podía trabajar bien, y Saturno está también en un signo interceptado. Y cuando una persona tiene una adicción, es lo que de alguna manera tiene que prevalecer es Saturno. Es decir, Saturno es el que tiene que poner el límite y decir, bueno, no, te sentís deprimido, pero no te vas a ir a inyectar heroína, no vas a ir a tomar metanfetamina, ¿no? O lo que sea. Pero en este caso Saturno está en un signo que está interceptado, entonces también le cuesta expresarlo, entonces él no tiene esa disciplina, ¿no? Y bueno, también Neptuno tiene que ver con, bueno, todo lo que son esas drogas escapistas tiene que ver con Neptuno. Entonces es como que esas cosas actúan más como una pulsión, donde él no tiene control de esos planetas, ¿no? Es conocido, yo decía la anécdota de que en un momento creo que él estaba en Suiza en una clínica de desintoxicación, y se sintió tan mal que necesitaba drogas y se escapó de la clínica, fue a un aeropuerto, tomó un avión privado a Los Ángeles, compró droga en Los Ángeles y volvió a Suiza en 24 horas, ¿no? Y eso le salió como $50.000, ¿no? Y fijémonos que, o $100.000, no sé cuánto le había salido, porque era una locura la cantidad de plata que gastó para hacer esa estupidez. Y fijémonos que los signos que él tiene interceptado tiene que ver con Escorpio, ese lado oscuro de la vida, y Tauro, ¿no? Entonces de alguna manera es como que él gastó un montón de dinero. Si bien ganó mucho dinero, una parte del dinero lo gastó en todas esas anfetaminas, metanfetaminas y porquerías que tomaba, y entonces eso perjudicó a sus finanzas, ¿no? Bueno, para hacer un resumen, no quería hacer un video muy largo, pero ya estamos casi por la media hora. Se dice que de alguna manera los signos que están interceptados están como en una especie de prisión, por eso aparece este señor pobre que está metido en una especie de mazmorra, ¿no? Calabozo. Cuesta expresarlo, no se expresan de alguna manera en forma espontánea, ¿no? Y lo que tenemos que ver es un poco si el regente de la cúspide anterior al signo está de alguna manera libre en la carta o está encerrada dentro del signo, ¿no? Porque los planetas, que decir, si ahí vamos a tener problemas, como decía en el caso de la carta del príncipe Charles, ¿no? También tenemos la cuestión de que los planetas que están en esos signos interceptados cuesta más expresarlos, o cuesta más que se hagan oír, ¿no? Esto lo vimos en todas estas cartas que estuvimos viendo, ¿no?
Y bueno, en la carta, por ejemplo, en esta carta última de Matthew Perry se notaba bien, ¿no? Que con la Luna y Saturno, como que él no podía usar ese Saturno para controlar sus adicciones y los problemas que tenía emocionales con la Luna, ¿no? Y no podía de alguna manera sanar esa Luna porque era como que él no podía llegar, uno no puede llegar tan conscientemente a ese signo que está interceptado, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de estos ejemplos que vimos, fueron casos extremos, ¿no? De gente que tiene un karma extremo, pero siempre en algún punto hay alguna... Es decir, si la persona tiene un planeta y ese planeta está en el signo interceptado, podemos decir que, bueno, a ese planeta le va a costar expresarse, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, les acompaño porque les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y bueno, les sugiero que me den un me gusta si les gustó y bueno, que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.